Muchas gracias por venir. Estamos ante una exposición singular, por lo menos. Hablar de lo que comían nuestros antepasados, con mayúsculas, nuestros antepasados, aquí en esta isla, con las dificultades que hoy, si no lloviera y si no trajéramos comida de fuera, parecería que fuera imposible vivir aquí, aunque los que vivimos en la época, en el campo y en la época autárquica, que también fue muy dura, tenemos que extraer de la tierra, cuando había sequía también, lo que daba, los productos de subsistencia. Pero era producto de la mayoría incorporado a partir de la conquista. Jorge, los que me acompañan, evidentemente que han estudiado desde el punto de vista científico todos estos aspectos, pero yo como curiosidad simplemente me hago esa reflexión. Lo difícil que tenía que ser, no había almendreros, no había árboles frutales prácticamente, no había tunera, no había viña, todo esto que parece que es la subsistencia de los campos actuales, no existía en su momento. Poquitos árboles, escasísima agricultura, que la había, y fundamentalmente por encima de la ganadería, que eso sí, era lo que era básico de su dieta. Esto que estoy diciendo, pues lo sabe todo el mundo, no estoy descubriendo absolutamente nada, y son aspectos de la gastronomía del pueblo aguarita, que son pues, simplemente tópicos, que además se repiten en el resto del filocano. Es una exposición que evidentemente quiero agradecerle al comisario y director, flamante director de este Museo Arqueológico Benabarita y jefe de sección de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de La Palma, Jorge Pay, investigador, se puede decir que científico también, porque está con datos empíricos desarrollando una labor científica en la investigación de lo que es el mundo del pasado aborigen de la isla de La Palma. Y por supuesto que Nuria Álvarez, yo creo que hay en su momento también, yo creo que la sociedad de la isla de La Palma le agradecerá, como es debido a Nuria, el esfuerzo que está desarrollando con Jorge Paz en este museo para incorporar todas las piezas, todas las investigaciones también a lo que es el proceso que durante estos 10 años ha conllevado para la ciencia investigadora de lo que es el mundo aborigen, el Cabildo de La Palma y la función de sus trabajadores en el centro. 10º aniversario, Tutna, conocimiento en lengua masí, sabiduría de Benabares, es el programa que pusimos en marcha el año pasado y que está llevando a diferentes áreas de conocimiento, y esta es una de ellas, esta exposición y lo que es el mundo de la gastronomía, dentro de este programa que hoy coronamos este año con el 10º aniversario de este museo. No voy a seguir hablando porque si no me voy a entusiasmar yo también. Agradecerles enormemente que estén aquí en este acto desde mi punto de vista muy, muy entrañable. Los dejo con Jorge Pay, que bueno, ya dirá Cecilia y Nuria el papel que están desempeñando. Bueno, pues muchas gracias, consejero, a todos ustedes por venir. Y estamos inaugurando una exposición que llevaba mucho tiempo gestándose, pero que por diferentes razones pues no había podido salir, y qué mejor fecha que por el 10º aniversario del Museo Arqueológico Benabarita, ¿no? Yo no voy a hablar de la exposición y ustedes, yo creo que merece la pena que vengan con calma hoy, que la vean, porque yo lo que voy a destacar es que esta exposición ha sido fruto de la colaboración de un montón de gente, como siempre, desinteresadamente, ¿no? Hay fotógrafos que han cedido sus fotos de especialistas, hay 2 dibujantes que han participado precisamente en esta exposición, hay otra serie de personas que muchas veces no se nombran. Yo quiero destacar aquí que esas plantas vivas que ustedes ven ahí han sido cedidas pues, por el vivero del Cabildo de La Palma, de Punta Llana, que nos las han cedido. El montaje de esta exposición, y tengo que decirlo, yo les voy a poner un ejemplo. Cuando montamos la exposición de pastoreo,
que estaba muy bien también, aunque esté mal decirlo. Sin embargo, pues obviamente yo soy investigador, como decía, pero hay que ver lo que cambia una exposición cuando se colocan las piezas donde debe ser, en su sitio, relacionado con cada uno con su cosa, y eso los colores, los diferentes tamaños de las vitrinas, y eso se lo debemos a Pedro David, gestor cultural del Cabildo, que está ahí detrás. Yo creo que hay que destacar que ha dignificado muchísimo, porque en los paneles lo que aparece es información, pero todo lo demás es interesante, ¿no? De la exposición, decirle simplemente que consta de 13 paneles, está centrado en lo que comían, lo que sabemos, que comían los benavaritas, y que cuando empezamos a trabajar nos hemos dado cuenta que es un tema apasionante, muy rico y que apenas conocemos. Está dividida, digamos, en 4 o 5 partes. Hay los 5 paneles de allá, es el aprovechamiento de la carne, por ejemplo, el tema de la cabaña ganadera, las pautas de sacrificio, muy importante, todo eso variaba, dependía de que estuviéramos en época de sequía, que hubiera abundancia, la preparación de la carne. Siempre que hemos podido hemos utilizado datos de las fuentes no históricas, citas pequeñitas, cortitas, pero muy claras. La leche, la carne y el gofio eran los alimentos fundamentales. Y luego la caza. Yo pongo la caza, pero si ustedes quieren, la captura de animales salvajes, de aves, el lagarto gigante, un tema apasionante en La Palma. Es un lagarto que convivió con los primeros benavaritas que llegaron, y ellos seguramente fueron los que los extinguieron porque se los comieron, ¿no? Pero también aprovechaban la miel, aunque se discute si había miel o no en los canales, yo estoy seguro, bueno, estoy absolutamente convencido. El tema de la agricultura, un tema apasionante. La Palma es la única cultura del mundo donde ahora mismo lo que sabemos es que practicaron la agricultura, pero llega un momento que desaparece. En torno al año 600, 700, como desaparece el rastro. Esto, repito, que no se aparece en ninguna otra cultura. Yo simplemente estoy convencido de que el día que se retomen las excavaciones va a aparecer la agricultura, en momentos más recientes. Lo que pasa es que en La Palma, y es una de las cosas que aquí tenemos el Cabildo, el consejero, lo que sea aquí, está apostando, tiene que apostar, es retomar las excavaciones arqueológicas. Pero las crónicas te dicen que dejan de practicar la agricultura porque la isla era tan rica en especies silvestres que para qué se molestaban, ¿no? Por eso va a venir, después le va a hablar un poquito Cecilia Osiski, de infinidad de plantas, de frutos, de semillas, que hoy nosotros las desechamos y las miramos. Como decía el consejero, aquí no había frutales por lo menos con nosotros, pero sí había madroño, mocanes, bicácaro, esas frutas hoy. Yo cuando en mi etapa de profesor se la llevaba a los alumnos en clase y nadie sabía lo que era, no la habían. Sin embargo, ellos las consumían, ¿no? Porque traducen las crónicas. La pesca y el marisqueo, muy importante. Yo cuando hice la tesis, mi tesis está hecha del tema del pastoreo, el aprovechamiento de cabras, ovejas y cochinos sobre todo. Y yo en esa tesis pongo que la pesca y el marisqueo era una actividad secundaria, que practicaban solo en el verano. Hoy estoy convencido que la pesca y el marisqueo eran fundamentales, sobre todo en el verano cuando escaseaban, no había pastos, si no hay pastos no hay leche. Entonces hay periodos de la prehistoria de La Palma en el Tendal donde se ve que llegan épocas de sequía, como estos 5 años que hemos tenido, donde se ve que cambian todas las pautas de sacrificio, que se incrementan el consumo de pescado, de lapa, las lapas, pulgadas y demás, no es otra cosa que marisco, que en la península, por ejemplo, se lo comen, por aquí eran fundamentales. Las cuevas están llenas en el Tendal, para que se hagan una idea, hay 26 kilos de trocitos de lapa, que se dice ahí, ¿no? Y el tema del agua es fundamental. Sin agua no hay vida, y el agua para los benavaritas era la vida. Los asentamientos más grandes de la isla de La Palma, de la antigua Benavar, están siempre en los alrededores de fuentes. En la parte sur, de aquí hacia Fuencaliente, no hay fuentes, sin embargo está lleno de asentamientos, pero tenían una serie de sistemas de aprovechar el agua, que es lo que explicamos en ese panel, ¿no? Y obviamente, relacionado con la alimentación, lo que comen, nosotros lo dicen los médicos, y que está de moda, nutricionistas y demás, lo que comen es la salud que tienen. Por eso lo que les va a dar a Nuria un poquito de enfermedades que se han detectado en los benavaritas relacionadas con la alimentación. O la
carencias alimenticias que tenían, ¿no? Yo nada más, simplemente agradecerle, volver a agradecerle al consejero, porque así que lleve todo este tiempo apostando por este tema, y yo creo que a partir de ahora y este año, un año especial para el Museo Arqueológico, tenemos preparada una gran cantidad de actividades que iremos indicándoles progresivamente, pero de verdad les recomiendo que si pueden, no se pierdan las 3 actividades que tenemos esta semana, porque pocas veces, se lo digo de verdad, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de trabajos de investigadores tan importantes como los que vamos a tener en nuestro pueblo. Ahora las dejo con Cecilia. Cecilia es de todos conocidos, ahora es muy famosa en estos días con el tema del astrofísico, pero ¿quién no conoce? Cecilia yo la conozco desde hace muchísimos años, una persona encantadora que le encanta todo, que quiere saber de todo, participa con nosotros en la excavación de la cucaracha, viene todos los días de la Astricia a Mazo y luego vuelve, no se pierde, desde que yo la conozco no se pierde una actividad en el museo. Hay que decirlo porque es así, estoy seguro que no hay ningún palmero que haga el sacrificio que haces tú para venir a las actividades de aquí. Seguro, absolutamente seguro. Yo no conozco ninguno. Si hay alguien, no sé por qué lo diga, pero porque salir de aquí a las 9 o a las 10 como hemos salido, llegar a las 13 significa 11:30 a 12. Pero bueno, entonces ella conoce mucho el tema de la alimentación, las plantas, no solo como para comer, sino también como uso medicinal. Es una especialista en cestas. Antes discutían, las comían, que si no, yo no recuerdo jamás de comer setas en el paso, salvo nacido, y las mirábamos. Ella tiene sus dudas, pero yo estoy seguro que los aborígenes las aprovechaban, no solo para comer, como alucinógenos. Relacionado con el TAP, el agua es un tema muy importante que ni siquiera tocamos, de las cuestiones mágicas de los acabados, abandonamientos de tierra, todo eso está directamente relacionado. Entonces, los dejo con Cecilia, que nos explicará brevemente las cualidades de algunas plantas que para muchos son conocidas, pero otros que probablemente no saben. Es obvio que las plantas silvestres serán mucho más importantes y que comían muchas más especies de que podemos imaginarnos ahora. Y en 1993 hizo una encuesta en los colegios de geografía para saber qué plantas usaban durante la posguerra, y son casi todas las plantas que nombran los cronistas también. Hacían gofio no solamente de la lechera, sino de otras plantas también, y comían otras raíces también sin usarlas como gofio, sino cocinadas. Y aquí tengo un montón. Aquí he puesto los condimentos, la sal, que era el primer comercio que había en el mundo, en la historia, era la sal, lo más importante. Aquí no había problema porque aquí hay sal, en las rocas del mar. Orégano, naturalmente, en grafía el monte está lleno de orégano. Y semillas de hinojo, que usamos mucho en los países nórdicos para pan de centeno. En Italia usan las semillas para carne de cochino asada, y en Inglaterra para pescado. Esto es la semilla. El hinojo tiene que ser, creo yo, haber sido la planta más útil de todas, porque la planta, cuando empieza a crecer, tiene un pequeño bulbo, muy parecida a la que cultivan ahora. Es la misma especie, pero sabe igual, se puede usar perfectamente. Y la parte verde también es buen condimento para el vinagre, por ejemplo, como la uso yo. También tenían esta pequeña planta que es nébeda, que aquí no la conocen como condimento, pero en Italia lo usan mucho para pollo y para setas también. El nombre que yo he visto en los libros es nébeda en español,
El nombre científico es calamita, es prima hermana de la hortelana. Calamita silvática del bosque, ¿no? Y loro. Hay dos clases de loro, el loro y el laurel, y todavía no estoy segura cuál es cuál, pero el árbol es dioico, tiene machos y hembras en diferentes plantas o árboles. Y seguro que la usaban también. Tenían una cantidad de frutas y golosinas también. Los pinoles. ¿O es italiano? No, bueno, aquí se llama Antonio. Sí. Chicle. Y de la savia y del grabo también. Esta era un fruto muy apreciado. El bicaca, cara está precioso por ahí, las campanulas rojas. Sí, lo que se come es la flor que está ahí, es el fruto, es el musgo. Y de maduro es amarillo, pálido amarillo y es dulce. Sí, es dulce, súper. Esto es el madroño. Todavía lo que tiene ahora es flor ya pasada. Todavía no hay flores, pero también son dulces. No tanto como el bicárcaro, pero sí. Y el sauco. Medicinal. También. Pero los frutos son dulces y lo comen mucho, por ejemplo, en Alemania. Esto es falla. Todavía no tiene fruta. Allí tienen una foto de los fitos o falla que conocen en el norte. Y durante la posguerra secaron las frutas para hacer las semillas o los frutos para hacer gofio. Y cómo cocinaban, cómo comían estas plantas. Lo más probable, pienso yo, es que las comían como la gente come las verduras hoy en día en potaje. Y hay, por ejemplo, zanahorias silvestres, que es la misma especie que la que cultivamos. La raíz no es tan roja y no es tan gorda, tan gruesa tampoco, pero la comían durante la posguerra. Hay varias fuentes de la sabiduría de las plantas. Una es los cronistas, las crónicas. Otra es la naturaleza, lo que hay hoy en día de plantas autóctonas que son comestibles en plan de comparación, y luego las plantas que han comido en tiempos de escasez, ante todo la posguerra, y son fuentes muy importantes. En las excavaciones a veces se encuentran semillas y partes de plantas secas, y Jacob Morales en Gran Canaria ha introducido, no sé si lo ha desarrollado él, pero lo ha introducido una técnica que se llama flotación. Ponen las semillas y lo que hay en agua, las semillas flotan y la tierra baja, y por eso pueden ver lo que hay ya. Bueno, es un método de arqueología muy viejo. Lo que pasa es que aquí en La Palma apenas se practicaba, porque si no tenías agua cerca, no vendías, ¿no? Pero en los últimos años los resultados han sido espectaculares, y aprovecho para decirles que Jacob Morales, que es el máximo especialista que hay en semillas, tanto silvestres como cultivadas de Canarias, formado en Francia, en un montón de sitios, va a estar el mes de mayo investigando algunos restos de la colección de Domingo Acosta Felipe,
y también nos va a dar una charla. Otra fuente importante son los nombres que han sobrevivido del idioma antiguo. Hay varias plantas que todavía, para quienes todavía se usa el nombre antiguo, y otros nombres se pueden buscar o encontrar en las otras islas. Es un estudio muy importante. Bueno, creo que esto es lo que iba a decir, más o menos. Un par de cosas. Ahí detrás tiene semilla de mocanes. El problema es que ahora no es la época, ahora están empezando a estar el fruto. Pero ayer conseguimos mocanes en Punta Llana, que es raro. El mocán se come, la mayoría de la gente no sabe lo que es, y las crónicas te dicen que con esa fruta preparaban el chacerquén. El chacerquén es una bebida que se dejaba fermentar. Yo la he probado hace un montón de años en una escuela de talleres Los Sauces. Es muy buena, dulce. Si la dejas fermentar, bueno, no es como el vino, evidentemente, pero a lo mejor te bebes 3 litros y te coloca, te marea, ¿no? Y eso te lo dicen las crónicas que lo preparaban. Y no solo se consideraba alimento, también para tener alucinaciones y demás. Hay una cita curiosa que está por ahí, que las crónicas para La Palma te dicen, yo lo estuve intentando hacer, pero se ve que no domino la técnica, que para beber la leche utilizaban las raíces de las malvas machacadas. Todos saben lo que son las malvas, me imagino, ahora ahí, este año están enormes, más altas que yo tengo. Entonces eso se machacaba, la raíz, no, pero esto se machacaba, queda como una especie de escoba, tú eso lo mojabas en la leche y sobre todo se lo dabas a los niños. Los niños bebían leche. Está en una cita textual por ahí de Abreu Garrido, ¿no? Y hay muchísimos datos, los higos, las retamas, las semillas de retama. Yo jamás había ido que se consiguieran las semillas de retama hasta que Jacob Morales, en una excavación, en una momia en Gran Canaria, encontró en el estómago semillas de retama, de cedro, que está allí, y no me acuerdo de otra cosa. Y haciendo la única referencia etnográfica que hay en Canarias del consumo de raíces de retama es del Charco, en Fuencarilla. Un día preguntando a una señora me dijo que no era habitual, pero en años secos, cuando el centeno era poco y tal, cogían retama, las tostaban junto con el centeno, lo que fuera, lo morían y así. Es decir, que también hay un montón de cosas de plantas, seguramente todas esas plantas las utilizaban, ellos aprovechaban todo, no les quedaba más remedio para sobrevivir. Caramagos, ¿sí? Quería añadir una cosa acerca de las setas. ¿No has hablado de las setas? Sí, no soy especialista, soy aficionada. Pero las setas son diferentes que otras plantas. Por primero, no son plantas, están más biológicamente más parecidos a los animales que a las plantas. Pero el consumo de setas es meramente cultural. En el Oriente hay una tradición muy larga de consumir muchas setas. Los romanos consumían setas, los catalanes también, pero los pueblos germánicos nunca. Y en mi país, en Suecia, hay una anotación del siglo XIX, creo, que cuando habían los últimos años difíciles, cuando la gente estaba prácticamente muriéndose de hambre. Antes morían de hambre que tocar las setas. Pero luego eligieron ¿cómo se dice eso? Un soldado ahora estoy cansada. Napoleón, como rey, que era francés. Y entonces todos los franceses estaban muy de moda en el siglo XVIII, y entonces poco a poco la gente empezaba a comer setas. En las otras islas hay un arbusto, tengo el nombre apuntado allí,
que en las raíces, en simbiosis con las raíces, crecen. Esas son las púticas. La jara. La pútica no es una planta, es un hongo. Esa persona que está hablando de la cría o la patria, ¿no? Sí, sí, sí. Pero patria son las nacidas. Sí, aquí. Las patrías son las nacidas aquí. Pero en las otras islas donde crece esa planta es un hongo que se llama terfesia en español, en latín. Y las terfesias no crecen aquí porque esta planta no hay, pero en el norte de África sí. Y la teoría, que no es la mía, es que la gente estaba acostumbrados a comer este hongo antes de venir aquí. Pero aquí en La Palma, como el hongo no crece y la planta tampoco, la nacida es bastante parecida, parece. Y empezaron a comer. Aquí tenían que estar contentos con las nacidas, a pesar de que las nacidas en todo el mundo, todos los libros que tengo de setas, dicen que no se puede comer o hasta venenosa. Pero la nacida es tradicionalmente el único hongo o seta que la gente ha comido aquí en La Palma. Bueno, y para acabar, lo que yo le decía, eres lo que come, y evidentemente con el tipo de economía de comida que tenía, eso se refleja en los huesos en una serie de desgastes y demás y de enfermedades que Nuria va a tratar de explicarle. Sí, básicamente la dieta ha generado huellas en los huesos, principalmente lo podemos ver en los dientes. Los dientes pues reflejan las caries y los desgastes dentales. La caries es una desmineralización de los tejidos duros del diente, producto principalmente de un consumo excesivo de carbohidratos. Esto está diciendo elementos que comían que generaban caries. Esas caries se producían principalmente por componentes químicos del alimento, por la forma de cocinar o de trabajar esos alimentos, como puede ser la maturación con el molino, por la textura del alimento, es decir, duro o blando, y por consumir ciertos alimentos de forma repetitiva. Otro tipo de patología son los desgastes dentales, que están muy vinculados con el tipo de maturación de trabajo con los alimentos. Cuanto más mayor es el individuo, mayor es el número de desgastes. Un individuo infantil lo normal es que no tenga tantos desgastes, pero también te encuentras con casos. Todo eso te habla de una dictadura. ¿Qué información también podemos obtener a partir de los huesos vinculados con la dieta? Pues infecciones importantísimas de los dientes, como son los abscesos. Cuando una carie es muy grave, un desgaste es muy grave, se genera una serie de huecos, principalmente en la zona de las raíces, que es una infección que se come el hueso, incluso puede llegar a matar a la persona. También nos podemos encontrar patologías metabólicas. Nuria, perdón. Si nos lo indicas allí. Bueno. Aquí, por ejemplo. Aquí vemos desgastes. Y estos bolitos que se ven aquí, principalmente, son abscesos. O aquí, no sé si aquí lo verán mejor. Estos de aquí son abscesos. Esto es fruto de una carie bastante severa o un desgaste severo que generó una infección y se comió lo que es el hueso. Todo esto sería una cavidad de pus. Eso puede subir al cerebro y mata a la persona. En muchos casos puede llegar a matar a la persona. Este de aquí es un ejemplo de una carie, que les comenté anteriormente, asociado al desgaste. Normalmente las caries están asociadas al desgaste. Lo que pasa es que en muchos casos los desgastes son tan severos que llegan a comerse incluso lo que es la carie. Después, también podemos encontrar con enfermedades metabólicas, es decir, signos en los huesos de desnutrición. ¿Como cuáles? Esta porosidad que aparece en el cuello femoral es una cribra femoral. Es por los científicos discuten mucho el motivo, pero está vinculado por falta de nutrientes, como puede ser hierro. Esto aparece principalmente en los individuos infantiles. Y a medida que va creciendo, va generando nuevos aportes alimenticios y su hueso está cerrado. También lo podemos ver en las cuencas oculares.
que sería cribra orbitalis, que es lo mismo, una porosidad que aparece en las cuencas oculares, producto de nutrición. Esta fotografía es de este individuo infantil. Están las cuencas, seguramente están en las cuencas oculares. Y en este caso también se ve reflejado lo que es la hiperostosis porótica, que es más o menos lo mismo que sucede con el fémur en las cuencas oculares, pero en la zona del cráneo. Todo esto está hablando de que, por ejemplo, este individuo infantil está desnutrido. Ha sufrido, pues, tiene carencia de ciertos nutrientes. Pero nosotros, a ver, esto es lo visible, lo que vemos de forma macroscópicamente, los efectos de la dieta en los huesos. Pero después, desde el punto de vista microscópico, nosotros podemos hacer estudios de oligoelementos o isótopos estables. ¿Qué son esos? Pues los huesos están constituidos por una serie de elementos. Si tú consumes una mayor cantidad de elementos vegetales, pues en los huesos va a estar reflejado eso. Entonces nosotros analizamos muchas veces de forma química las proporciones que hay entre ciertos alimentos, troncio, bario, radio, calcio, y podemos así saber más o menos orientativo lo que comían. Pero no podemos saber porque comían más lentejas y más garbanzos, o carne de cochino o carne de cabra. No, sabemos que consumían a lo mejor una mayor proporción de elementos vegetales, después a lo mejor carne, y después a lo mejor elementos del mar. También incluso lo que es analizando las patologías dentales, en muchos casos productos de la dieta, podemos ver incluso distinciones entre individuos femeninos y individuos masculinos. Aquí todavía está el estudio, pero hay en islas, por ejemplo, en Gran Canaria, se observa que las patologías dentales están, mayor reflejo está en los individuos femeninos, es decir, que las mujeres consumían mayores elementos, o sea, una mayor cantidad de elementos vegetales, más que carne. Entonces, bueno, los huesos nos aportan mucha información respecto a la dieta. Y con esto, si quieres hablar un poquito, pues ya. Sí. Vamos a ver la...